Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a estudiar en esta noche la palabra de Dios. Más bien es una continuación de la semana pasada, cuando comenzamos a hablar de Deuteronomio capítulo 20, leyes para la guerra. En esa oportunidad hablamos de los primeros 4 versículos de este texto y seguiremos con los próximos 4 versos del texto para finalizar con leyes para la guerra. Oramos al Señor para que nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te pido entendimiento, gracia de lo alto, para poder expresar tu palabra de tal manera que edifique nuestras almas, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, así que me encomiendo a tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, Deuteronomios capítulo 20, terminamos con el versículo 4, que dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y esa fue la exhortación para decirnos que no tuviéramos temor ni nos azoráramos ante los enemigos. Pero es importante que notemos que el versículo 2 nos enseña que quien se puso en pie para exhortar al pueblo fue el sacerdote. En otras palabras, el Cohen, la persona que estaba a cargo de interceder a Dios, la persona que oraba por el pueblo cuando salía a la guerra. Así es que antes de salir a la guerra, el batallón se presentaba ante el sacerdote, quien les exhortaba con palabras que tenían un contenido altamente espiritual. Pero ahora vamos a leer lo que decían, no el sacerdote, sino lo que decían los oficiales. Estos oficiales eran muchos y eran supervisores, pero no eran sacerdotes. Quiere decir que no representaban la parte espiritual, representaban la parte civil. Y vamos a ver qué decían ahora aquellos que eran la parte civil y no la parte espiritual. Dice Deuteronomio 25, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, noten, primero habló el sacerdote, forma singular, el jefe espiritual del pueblo. Pero luego de que el jefe espiritual del pueblo le hablara de la condición espiritual de fe, no temáis, no os azoréis, no tengáis miedo, Jehová estará con vosotros. Ahora pasa a hablar los oficiales, la gente común, la gente que, aunque tenían conocimiento de Dios, no eran los que estaban llamados a la exhortación espiritual. Y vamos a ver qué decían, o qué dijeron más bien estos oficiales. El versículo 5 dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha hecho común uso de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la goce. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Noten que aquí hay 3 excepciones que libraban a un soldado de que fuera a la batalla. La primera tenía que ver con que alguien edificó una casa. Vamos a decir que esa persona logró el sueño de tener su propiedad. Era un momento especial, un momento de alegría para la familia. La otra excepción era si una persona tenía una propiedad y había plantado una viña, tenía una producción, quería disfrutar de esa producción, pues también que podía no ir a la batalla. Y la tercera condición era si una persona se había desposado y todavía no había disfrutado de su matrimonio, decía que vuelva a su casa. Estas 3 excepciones son muy interesantes. Por un lado hablan de la sensibilidad de nuestro Dios maravilloso, pero también la realidad de que no podemos tener un corazón dividido cuando ponemos la mano en el arado. ¿A qué me refiero? Sencillamente que la persona que iba a la guerra con estas 3 condiciones en la mente, son solo ejemplares, nos indicaban que su corazón estaba dividido. Iba a enfrentar la guerra, pero pensando en su corazón que había dejado atrás algo que quiso y toda la vida organizó o quiso disfrutar y que quizás si iba a la guerra no volvería vivo para lograr disfrutar de esas 3 cosas que aquí hemos puesto como ejemplo.
Y lo que estamos hablando es de que cuando vamos a hacer una tarea, tenemos que concentrarnos en esa tarea. No es posible servirle a Dios con un corazón dividido. No es posible nosotros pensar en obedecer a Dios, pero teniendo otra cosa en nuestra mente. Es lo que la Biblia sencillamente llama corazón dividido o una fidelidad dividida. En la parte espiritual, el sacerdote no tenía que hablar acerca de estos peligros. El sacerdote hablaba en la parte espiritual y en ese caso podríamos decir, como el apóstol Pablo, cuando dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que en términos espirituales, usted y yo, que hemos conocido la salvación de Cristo, vivos o muertos, somos del Señor. No hace la diferencia la muerte con respecto a la vida, porque si estamos muertos para Cristo y en Cristo, y estaremos con Cristo. Si estamos vivos en Cristo y para Cristo, y le servimos a Cristo. De hecho, una de las razones por las cuales la gente tiene temor, en realidad, en su forma más profunda, es por miedo al juicio divino. Cuando la persona no tiene seguridad de qué le pasará cuando enfrente a Dios, cuando la persona tiene una conciencia de pecado y cuando una persona no está segura de su salvación, entonces tiene miedo a la muerte porque teme que en vez de entrar al paraíso, le encuentre un destino de sufrimiento apartado de Dios eternamente en el lago de fuego. Pero cuando nosotros nos hemos convertido al Señor, ya no hay conciencia de pecado porque Jesús pagó todos nuestros pecados en la cruz. Y Dios no está enojado contigo si la has recibido como Señor y Salvador. Dios te ha perdonado para siempre. No depende de ti, no depende de tu fidelidad, sino que Él ha olvidado todos tus pecados y ahora en Cristo eres nueva criatura. Él te ha justificado con la sangre de Jesús tu Hijo y no hay nada que temer. Por lo tanto, si no hay nada que temer, si has aceptado a Cristo, si crees que Jesús es tu Señor, si crees que ha perdonado y lavado todos tus pecados, la muerte no es una opción de temor para tu vida. Por lo tanto, el sacerdote decía, no teman, no tengan miedo, Dios está con ustedes. Pero ahora el civil, el oficial civil, el supervisor le decía algo muy real. En la vida podemos también tener el momento de nuestra despedida de la tierra que no sabemos cuándo es. Por lo tanto, aquí el oficial le dice cosas que son reales y le dice, ustedes pueden morir en la batalla. No hay una garantía que cuando vayan a la batalla usted no saldrá herido. No hay una garantía de que cuando usted vaya a la batalla será librado de la muerte. Es posible que usted muera. Por eso dice, no sea que muera en la batalla. 3 veces lo dice, no sea que muera en la batalla. Entrene su casa, venga a su viña, disfrute de su esposa, no sea que muera en la batalla. En otras palabras, el oficial confrontaba al pueblo con la realidad. El sacerdote confrontaba al pueblo con la realidad espiritual. Mientras el sacerdote, el representante de Dios, miraba al Dios invisible, el oficial miraba las realidades de la vida. Dios te ha salvado, Dios te ha librado de la muerte eterna, pero no significa que no puedas tener dificultades en la vida común. Posiblemente tengas muchas dificultades en la vida común, o la tendrás o no la tendrás, no lo sabemos. Sin embargo, lo que nos preocupa en esta noche es cuál es tu enfoque o cuál es tu carácter en cuanto a cómo toman las cosas. En otras palabras, ¿serás un pesimista o serás una persona positiva? Ahora, ¿qué es un pesimista? Un pesimista es una persona que se alarma, que se siente derrotado, que se siente asustado, que mira lo negativo en vez de lo positivo, que ante cualquier decisión mira primero todas las posibilidades de fallo y no las posibilidades de éxito. Es una persona que ve la oscuridad donde los otros ven el sol. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio para tú entender si tú eres una persona pesimista o no lo eres. El pesimismo no es un pecado, pero ciertamente es una condición que trae temor a nuestras vidas y que puede quitarnos la confianza en el Señor. Pero claro, el pesimista no significa que usted esté en pecado, ni significa que Dios no lo ama. Nada de eso, pero sí quiero decirles que Dios no quiere que usted tenga temor ni que usted se alarme.
en ninguna manera. Pero vamos a hacer el ejercicio acerca de que si somos o no somos pesimistas. Por ejemplo, usted está trabajando en una empresa y alguien da la noticia y dice, se está recortando el personal de la empresa. Otra noticia que dice, le bajarán el salario a algunas personas. ¿Es usted la persona que inmediatamente piensa que es usted que le va a tocar? ¿Que es usted que perderá el empleo? O vamos a pensar que está en un grupo donde le van a hacer una serie de exámenes de salud a los diferentes empleados o a las diferentes personas donde usted labora, y de momento usted piensa, ¿seré yo el que estoy enfermo? Hay 100 personas que están haciendo la prueba, pero ¿qué es lo que usted piensa? O vamos a pensar por otro momento, se ha vendido un medicamento y usted está usándolo y de momento hay una noticia que dice que ese medicamento no es muy eficaz. ¿Se asusta usted pensando que posiblemente a usted le tocó el que no era eficaz? O va a hacer un viaje y alguien le dice que el viaje es muy bonito, pero que han ocurrido algunas situaciones en la carretera. ¿Pensará usted que es una de las personas que le ocurrirá la situación? Y así podemos hacer otros escenarios. La pregunta es, cuando usted lee una noticia o alguien comparte algo con ustedes, ¿cuál es su primer pensamiento? ¿Qué es lo que pones en tu cabeza? ¿Dejas que tu corazón se deslice hacia el temor o dejas que tu corazón se deslice hacia la confianza? Es un ejercicio que podemos hacer, que tú puedes hacer para que puedas entender en qué situación tú estás. Sobre todo porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente está asustada con la enfermedad. Y a veces me pongo a pensar, la gente se asusta por una enfermedad, por una sola enfermedad, cuando hay cientos de enfermedades. La gente está cuidándose de que no le dé un virus cuando puede darle muchas otras cosas peores en su organismo. Estamos enfrentando un mundo contaminado. Hay un montón de cancerígenos que tú comes, que tú respiras, que tú tocas. Son cientos y cientos, son tantos que pasan de más de 250 y los médicos saben más que yo de esto. Pero si tú, por ejemplo, tomaras un producto y leyeras todo lo que tiene, vas a entender que hay muchos que van a decir en el producto que este producto se ha comprobado que es cancerígeno. Pero al fin y al cabo lo usas para pintarte el pelo, pues lo comes. Si es un producto que se usa para untar en algún alimento. Y el punto es que tú no vives preocupado. El agua, incluso cuando le echan los químicos para usted poder tener un agua potable, también a veces hay químicos que son cancerígenos. Pero no podemos vivir la vida pensando en que todo nos va a matar. Sin embargo, el pesimista lo cree de esa manera. Ahora bien, en la Biblia hay ejemplos de hombres pesimistas. Yo quiero leerles ahora, por ejemplo, de un hombre llamado Tomás. Tomás amaba a Jesús. No hay la menor duda del amor que él tenía por Jesús. Era un apóstol que estuvo dispuesto a morir por Jesús, pero era lento en cuanto a entender las cosas y era lento en cuanto a creer. Y vamos a leer una porción de la Biblia en Juan capítulo 11, cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo y le invitan a que vaya a verle. Jesús ya sabe, porque todo lo sabe, que Lázaro está muerto, y vamos a ver qué sucede en esta conversación. Dice Juan capítulo 11, 14, y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que yo no haya estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Este es Tomás. Dídimo significa que tenía un hermano gemelo. Y él le dijo a sus otros discípulos, eran 12 discípulos, así que le dijo a los otros 11 discípulos, vamos también nosotros, vamos a acompañar a Jesús para que muramos con él. En ese instante nos damos cuenta que Tomás amaba a Jesús. Si Jesús iba a un lugar donde había peligro y Jesús iba a morir, pues yo también estoy dispuesto a morir, decía Tomás. En ese sentido, no tenía temor a sufrir el mismo destino que Jesús. Sin embargo, su misma respuesta indica que él era un pesimista porque escogió la peor opción de lo que podía ocurrir. Había otras cosas que pensar, por ejemplo, algo como vamos con Jesús para ver la gloria de Dios. O vamos con Jesús, este Jesús que ha levantado a los muertos, este Jesús que ha hecho milagros, puede levantar a Lázaro y puede hacer cualquier cosa.
vamos con Jesús para que veamos cómo Dios hace poderosas y maravillosas cosas. Sin embargo, en lugar de pensar en posibilidades que fueran positivas, pensó en algo tan alarmante como vamos a morir. Estaba satisfecho, pero no veía otra opción que no fuera la desgracia. ¿De qué manera eso pudo afectar la vida de Tomás? Lo podemos ver en Juan capítulo 20 y verso 19. Les recuerdo, Tomás amaba a Jesús. Y cuando hablo de personas con pensamientos alarmistas o pesimistas, tengo que volver a decirlo, no son personas que no amen a Dios. Pueden amar a Dios perfectamente, pero tienen temor. Pueden amar a Dios perfectamente, pero su carácter negativo no le hace bien a su fe, ni le hace bien a largo plazo su relación con Dios. Vamos a ver qué sucede. Juan 20, 19, dice la Biblia, cuando llegó la noche de aquel mismo día, está contando el día en que Jesús resucitó, luego de que fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucita. Se le había aparecido a Pedro, se le había aparecido a María Magdalena, se le había aparecido a otras personas, pero en el capítulo 20, 19, en esa misma noche, dice las Escrituras, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Luego dice el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Recuerden, Tomás no estaba con ellos. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Noten, ¿quién le testificó a Tomás? 10 discípulos, 10 compañeros de ministerio, 10 discípulos con los cuales él compartió, durmió, oró, 10 discípulos que le merecían toda su confianza. Mas sin embargo, a pesar de su testimonio, que era indudable, bastaba con 2, eran 10. A pesar de ese gran testimonio y de gran gozo, con todo y eso, él se negó a creer a menos que viera las señales de las heridas en su costado y en sus manos. Y es que para una persona negativa, el testimonio de nadie será suficiente. Para una persona que está dominada por el pesimismo y por el alarmismo y por el miedo y la cobardía, aunque su familia, sus amigos le hablen y los más cercanos, no será suficiente. Y 8 días después, dice el verso 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Jesús no le contestó a Tomás inmediatamente sus dudas, esperó 8 días. Entonces vino Jesús, estando a las puertas cerradas y poniéndose en medio, dijo, paz a vosotros. Entonces dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, ¿por qué me has visto? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Noten cómo Tomás, el pesimista, se convirtió en Tomás el incrédulo. Y noten que Jesús en su misericordia va a su encuentro y le dice la palabra correcta para su condición. Ya no era tanto que eres pesimista, sino que eres un incrédulo.
y tu incredulidad es tan grande que has dudado de mí, por tanto, sé creyente. Es importante que tú analices tu mente y tu corazón, y si te encuentras en la posición de que eres alarmista o te encuentras en la posición honesta de que eres pesimista, entiendas que ese pesimismo puede convertirse, vuelvo a repetir, en incredulidad de las promesas de Dios. Es posible que en vez de estar escuchando la palabra de Dios que habla de la protección y de las promesas para guardarte y para bendecirte, le hagas más caso a las noticias que hablan de desgracias y que hablan de posibilidades terribles para tu vida o para el lugar donde vives. Y es posible que poniendo eso en tu corazón dudes de la promesa de Dios que te ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Nuestra confianza debe estar en la fuente correcta y en la enseñanza verdadera. Y la fuente correcta para nosotros es las Escrituras. Y la fuente correcta para nosotros es lo que Dios nos ha dicho en su palabra. La Biblia dice, por otro lado, en Proverbios 14:15, el simple cree todo lo que se dice, pero el prudente mira dónde pone los pies. Quiere decir que nosotros no somos simples porque creamos en todas las cosas, sino que nosotros debemos ser sabios para creer no todo lo que dice cualquiera, sino para que nuestra mente y nuestro corazón estén cimentados en lo que Dios en su palabra nos ha dicho. Como decía al principio, estas tres excepciones, si hubiera, por un lado, alguien que tiene una casa y no la estrena, o alguien que tiene una viña y no la disfruta, o alguien que se ha casado, Dios le daba esas excepciones porque todo eso les iba a preocupar de una manera tal que no harían bien su trabajo en la guerra. Jesús lo hizo de otra manera. En Lucas capítulo 9:61, Jesús dice, o más bien la escritura es de gente que quería seguir a Jesús como discípulo, y uno de ellos dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Era alguien que quería ser discípulo de Jesús. ¿Qué Jesús le dice en Lucas 9:6-2? Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que Jesús estaba diciendo es, te estoy invitando a que me sigas, pero si tienes en tu corazón la preocupación de qué va a ocurrir en tu casa, no eres apto para continuar conmigo. Es como el que iba a la guerra. Si tienes la preocupación de que necesitas ir a ver la casa que compraste o la viña que no has disfrutado, no puedes venir a combatir esta guerra conmigo. Si tienes otras preocupaciones en tu vida que son de mayor importancia que Jesús, entonces tú no eres apto para el reino de Dios. Si te preocupan más tus amigos, las amistades, si te preocupa más el mundo, si te preocupa más lo que digan tu familia en cuanto a tu decisión por Jesucristo que Jesús mismo, entonces tú no eres apto para el reino de Dios. Un corazón dividido es un corazón infiel, completamente infiel. Finalmente, el versículo 8, y terminaré con esto, dice, y los oficiales hablarán otra vez al pueblo. Noten el énfasis, otra vez al pueblo. ¿Por qué? Porque la primera vez el sacerdote había enseñado y les había dicho que no tuvieran temor, ni que fueran cobardes, ni que se azoraran. Y luego de que los oficiales hacen un repaso de otras excepciones para la guerra, entonces, otra vez, dicen al pueblo, ¿quién es el hombre medroso y apocado de corazón? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y ahora otra vez más, es posible que mucha gente que tenía temor se hubiera quedado allí pero callado. Se hubiera quedado sin mostrar miedo. Es como cuando uno muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó cuando era más joven, me montaba en una de esos juegos de montaña rusa, en alguno de esos parques, y yo estaba sentado mostrando que no tenía temor y me tiraba y por dentro me estaba muriendo de miedo, pero no quería demostrarlo para que nadie se burlara de mí. Hay personas que están en un lugar y son parte de un grupo, parte de un equipo, pero no quieren decir ni mostrar el miedo que les inunda para que nadie se burle de ellos. Tienen terror, pero no lo dicen.
Así es que en este momento ahora, Dios, conociendo todas las cosas, le decía, si alguien queda en el grupo que tiene miedo, vuélvase a su casa y no traiga temor al corazón de sus hermanos. ¿Por qué? Porque tristemente las personas que tienen miedo transmiten sus miedos. Las personas que están azoradas transmiten esa conducta de terror y es posible que contaminen la confianza que tiene otra persona y de tal manera que hacen que el grupo que estaba confiado en la victoria de momento se sienta desconfiado en que lo va a lograr. Tristemente la cobardía puede esparcirse y dañar la capacidad de que un ejército funcione. Ciertamente una persona en un grupo que trae solo aspectos negativos no ayuda en nada, es más bien una carga, un problema, una piedra de tropiezo. Es mejor que se quede en casa. Es lo que dicen las Escrituras. Termino con esta historia. Gedeón, la historia de Gedeón cuando va a luchar contra los madianitas. En Jueces capítulo 7, versículo 1, la Biblia dice, Jeroboam, que es otro nombre de Gedeón, y todos los que estaban con él se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Arod. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle, más allá del collado de Moré. Escuchen bien. Y Jehová dijo a Gedeón, hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Quiere decir que de ese ejército de 32,000, más de la mitad estaba muerto de miedo. Dios lo sabía y entonces cuando le dio la oportunidad a que los miedosos y cobardes se devolvieran, entonces se devolvieron toda esa gran cantidad. Dios no quiere cobardes. Dios no quiere gente temerosa en el trabajo del Señor. La conclusión es que Dios quiere un ejército de soldados valientes y valerosos, comprometidos, que tengan una decisión clara de lo que quieren hacia Dios. Dios tampoco quiere que permanezcamos en un estado de incertidumbre ni de terror. La solución es simple pero poderosa. Cree. Cree. Cree en las Escrituras. La palabra que has leído, créela, repítela. No permitas que otras palabras u otras ideas sean más poderosas que la palabra de Dios en tu vida. Ora. Si has descubierto que ese carácter negativo está en ti, trabaja para que Dios cambie ese carácter. Dios puede hacerlo. Dios te ama tal como eres, pero Dios te quiere como una herramienta útil que milite en la vida cristiana. Dios te quiere en una forma que Él pueda usarte como un cristiano valeroso. No temamos absolutamente a nada, ni mucho menos a esta enfermedad. Oremos. Amado Dios Todopoderoso, gracias por recordarnos que tú eres el Dios que nos das la victoria, que podemos confiar en ti por otro lado y que debemos creer. Te pedimos, Señor, que quites el temor, que quites, Padre Santo, la alarma de muchos corazones y que nos des un corazón seguro, que aprendamos a confiar en ti para glorificarte en todas las cosas y ser de bendición para otras personas, que en vez de proyectar temor, podamos, Señor, comunicar confianza. Te lo pido a ti, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y gracias por su atención.